¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó, le halló en el desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te pedimos que tú ministres a través del poder de tu Santo Espíritu. Toma mi vida en tus manos, Señor, como un instrumento en tus manos, Dios mío, y que tu palabra corra y sea de bendición, de edificación, Señor, salvando, libertando, haciendo la obra, Señor, que tú haces, Señor, en este día. Te ruego, te manifiestes poderosamente a través de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, libertando a las almas perdidas, rompiendo las cadenas, sanando a los enfermos, Señor, instruyendo y capacitando a tu pueblo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden sentarse, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Hemos estado considerando, hermanos, el culto pasado, algunos textos importantes de los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, porque era importante, necesario también, que nosotros podamos tener una visión panorámica de cada libro de la Biblia, especialmente este libro, que es un libro que vemos en la palabra de Dios como lo que se llama la repetición de la ley. Algunos lo llaman el segundo canon, pero veíamos, por ejemplo, que cuando Dios le habla al pueblo a través de Moisés y le dice que los mandamientos de Dios no son demasiado difíciles, y eso estuvimos considerando. La palabra de Dios y todo lo que Dios ha establecido no es complicado, no es algo que nadie lo pueda cumplir. Y por eso también veíamos que al mismo tiempo la palabra de Dios que Dios nos envía a través de sus siervos, y fue en este caso a través de Moisés, tampoco la palabra de Dios podemos decir que es inaccesible. No podemos decir que los mandamientos de Dios tenemos que ir a buscarlos a un lugar especial, o que los tiene alguien de una manera guardada, como si fuera algo a la que pueden tener acceso solamente un grupo limitado de personas. Al contrario, Dios quiere que su palabra se difunda por todo el mundo, en todas las lenguas, hermano, en todas las culturas. Y Dios ha levantado instrumentos para que puedan traducir la palabra, pero al mismo tiempo Dios ha levantado instrumentos que puedan predicar la palabra. De tal manera que en cada tiempo de la historia humana y en cada región geográfica, geopolítica, han habido predicadores, profetas, ministros de Dios que han llevado la palabra de Dios. Y Dios le habló aquí al pueblo de Israel porque precisamente ellos eran el pueblo que recibía por primera vez la palabra, y Dios le dice que la palabra no está lejos, no es inaccesible, que no está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo, para que nos haga oír y que pueda decir: yo escuché una palabra en el cielo y esa palabra es la que yo les estoy haciendo oír. Ni tampoco está al otro lado del mar, que podamos decir que está para el lado de los chinos, en otro continente. Ellos no podían decir eso, porque ellos tenían acceso directo a la palabra de Dios. Y concluíamos cuando Dios le dice que había puesto delante de ellos la vida y el bien, la muerte y el mal, y entonces Dios mandaba que amen a Jehová su Dios en todos sus caminos y guarden sus mandamientos y su decreto. En el capítulo, gloria a Dios, 32, hermano, vamos a encontrar un cántico
Los cánticos son importantes en la Biblia porque, como en algún momento hemos enseñado, era una manera muy didáctica de que a las personas le quedara retenido el contenido, el mensaje de Dios a través del cántico. Es una manera muy poderosa de poder transmitir un mensaje a través de un cántico. Por eso Dios utilizó la música y por eso tenemos los salmos. Los salmos son himnos con una melodía cantados para que el pueblo de Israel pudiera retener y pudieran memorizarse la mayor cantidad de salmos. Y por eso que vemos en la Biblia algunos cánticos, por ejemplo el cántico de Ana, que es la madre de Samuel, el cántico de Moisés del capítulo 15 del libro de Éxodo, ¿no? En donde dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Dice: ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi Dios, dice Moisés. Eso está en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel puede salir de Egipto y atraviesa el Mar Rojo, y es una gran victoria que Dios le da. Y entonces Moisés, lleno del Espíritu Santo, entona ese cántico, el cántico de Moisés. Luego tenemos este cántico también de Moisés, en el capítulo 32 y en el capítulo 33 sigue el cántico, porque eso él lo entonó, gloria a Dios, y con la música que se le puso, de tal manera que bajo la unción del Espíritu Santo, él habla cosas maravillosas. En el cántico hay declaraciones, advertencias, exhortaciones de Dios. Todo este cántico viene del corazón de Dios, no viene del corazón de Moisés. Aunque Moisés es el que lo entona, pero a través de ese cántico Dios quiere dar un mensaje para todas las generaciones, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros el día de hoy. En lo personal, le puedo decir que en este cántico he encontrado verdades maravillosas. Hay expresiones de Dios, hay verdades, afirmaciones de Dios que son hermosas. Por ejemplo, cuando en el verso 1 empieza hablando en el cántico que Moisés entona, dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Esta es una manera literaria. Esto creo que es la sinécdoque, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Es un nombre raro para usted, para mí también, pero dentro de las figuras literarias es una manera en que el que está hablando a un público en algún momento le habla a los cielos, le habla al mar o le habla a las plantas. Y no es que él esté hablando porque él entiende que le escuchan, sino que es una manera de captar la atención. Si yo estoy predicando en estos momentos y yo de repente le estoy hablando al muro, usted va a decir: el pastor se volvió loco. Usted va a decir: ¿qué es lo que pasa? O Dios quiere hacer algo. Cualquier cosa que usted diga, pero de todas maneras, yo creo que ninguno de ustedes se va a quedar sin expresar o pensar algo, porque inmediatamente lo que esta figura literaria busca es captar la atención. Es que la gente diga: ¿qué es lo que está pasando? Y entonces cuando Moisés dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y Dios es el que está hablando. Como le digo, este cántico no sale del corazón de Moisés, este cántico sale del corazón de Dios. Y luego dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Mire, lo lleva a una expresión, a un fenómeno, a algo natural, que es la lluvia, gloria a Dios, que destila el rocío, y así también como destila la lluvia, así como cuando las gotas
de la lluvia caen sobre nosotros, así también dice, goteará la enseñanza de Dios. Goteará o destilará, dice. Una cosa es destilar, otra cosa es gotear, gloria a Dios, como el rocío, mi razonamiento. Bendito sea el Señor. Y dice, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Dos cosas, lo que es la enseñanza de Dios y el razonamiento, la inteligencia, el entendimiento, la sabiduría, podemos decir, porque Dios en primer lugar nos va a enseñar, y Dios lo que está diciendo acá es que Dios capacitó a su pueblo, Dios enseñó a su pueblo, y también al capacitar a su pueblo, el propósito de Dios era que su pueblo sea sabio y entendido. Porque cuando el pueblo se vuelve torpe, cuando el pueblo no tiene entendimiento, es como la mula o el mulo que no tiene entendimiento. Son animales, por eso me acuerdo cuando en el colegio sacamos mala nota, decía, ese es un burro, decía. Y algunos dicen, ese parece un burro porque saca mala nota y repite, gloria al Señor. Pero siempre la Biblia habla también como el cabestro, habla como el mulo, que no tiene entendimiento. Bendito sea el Señor. Y el ser humano está hecho por Dios a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros, todos los seres humanos, debemos tener entendimiento. Tenemos capacidades, tenemos coeficiente intelectual, pero cuando se habla de entender los planes de Dios, el propósito de Dios, hay personas que pueden tener un buen coeficiente intelectual, pueden tener una buena capacidad de razonamiento, pero no entienden la palabra de Dios, no entienden los tratos de Dios, no entienden los propósitos de Dios, los planes de Dios. Hay que entenderlos, hay que conocerlos. Entonces Dios apela a esa sabiduría, Dios apela a ese entendimiento, a ese razonamiento espiritual que debe haber en su pueblo, porque eso es lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Inicialmente esto fue proclamado, este cántico fue entonado para el pueblo de Israel. Luego dice en el verso 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. En el cántico, bajo el poder del Espíritu Santo, Moisés está diciendo que hay que proclamar el nombre de Jehová, hay que hablar, hay que anunciar, hay que, gloria a Dios, decir a voz en cuello el nombre de Dios y decir gloria a Dios, bendito sea el Señor, y que los hombres y las mujeres entiendan y no se incomoden, porque el día de hoy muchas personas dicen no me hables de Dios, me molesta que me hablen de Dios, tanto hablas de Dios, pero a los cristianos nos gusta hablar de Dios y nos gusta que nos hablen de Dios y nos gusta escuchar cuando las personas entonan el nombre de Dios, cuando la gente dice Dios te bendiga, cuando alguien dice gracias a Dios, cuando las autoridades exaltan y ponen en alto el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere, engrandecer, dice, a nuestro Dios. No es que nosotros con nuestras alabanzas lo vamos a mejorar o vamos a hacer que sea un Dios más grande, más poderoso. Dios es Dios, Dios no puede cambiar, gloria a Dios. Pero nosotros, hermanos, mire, esto es importante, porque Dios no está buscando que a través de las alabanzas nosotros lo beneficiemos a Él, porque a Dios a través de las alabanzas no le hacemos ningún beneficio, en el sentido de que Dios va a ser más grande, más poderoso, más entendido, o que Dios va a tener más fortaleza. En ese sentido Dios no va a cambiar, porque Dios es el Todopoderoso. Pero es importante que cuando nosotros engrandecemos el nombre de Dios, cuando nosotros exaltamos el nombre de Dios, hay cosas que van a suceder en nosotros, porque nosotros nos vamos a llenar de fe, nosotros vamos a tener mayor entendimiento,
el poder de Dios va a venir sobre nosotros. Y eso es bueno. Cuando dice engrandeced a nuestro Dios, hace que a usted se le caigan la venda de los ojos, que usted sea una persona más poderosa, más inteligente, más entendida. Que por ejemplo, a usted, si tiene miedos, si tiene fobias, si usted tiene algunos temores, si usted vive en medio de situaciones que no le dejan dormir, que le causan miedo, que le causan terror, cuando usted aprende a engrandecer el nombre de Dios, entonces Dios para usted lo va entendiendo realmente como es. O sea, mientras usted más engrandece el nombre de Dios, mientras usted más exalta el nombre de Dios, para eso es como rebota hacia usted, y usted va entendiendo la naturaleza y la grandeza de Dios. Y cuando eso sucede, es maravilloso, porque cuando usted va entendiendo la naturaleza y el poder y la grandeza de Dios, eso va obrando un efecto en su vida, de tal manera que usted va creciendo en su fe. Cuando vienen los obstáculos, usted puede sortear todos los obstáculos. Usted no le tiene miedo a ninguna obra del diablo, ningún enemigo, ninguna fortaleza, porque usted aprende a alabar y glorificar el nombre de Dios. Por eso, cuando el pueblo alaba más a Dios, cuando el creyente glorifica más a Dios, usted ha visto, cuando usted se pone a entonar un cántico y usted empieza a alabar a Dios y se emociona y se siente y hasta quebrantado y llora, y usted se siente feliz adorando a Dios, ¿cómo se siente usted? Se siente como un gigante espiritual. Usted puede enfrentar cualquier temor, usted puede enfrentar cualquier adversidad, usted está preparado para enfrentar cualquier obra de las tinieblas, cualquier enemigo, por más grande que sea, porque usted ha aprendido a engrandecer el nombre de Dios. Y eso es un efecto rebote, hermano. Eso le sirve a usted, le ayuda a usted. Por eso a la iglesia le conviene alabar a Dios. A la iglesia, para nosotros, el agradecer a Dios, solamente el darle gracias a Dios, es un beneficio para nuestra vida, nuestra alma, indescriptible. Bendito sea el Señor. Desde que conocí a Dios, si yo le puedo mencionar mis fobias, mis temores, todos nosotros en algún momento hemos llegado a tener fobias, temores y miedos, pero le puedo decir que desde que aprendí a conocer a Dios, todo eso ha ido desapareciendo. No le puedo decir que soy una persona que no le tengo miedo absolutamente a nada, porque todos somos seres humanos y somos criaturas y somos, gloria a Dios, de carne y hueso. Pero por ejemplo, yo le tenía miedo a la oscuridad, porque en los lugares donde yo vivía, a veces atravesar de un lugar a otro, y yo atravesaba o tenía que ir y pasar por una cuadra oscura, la gente decía, hay pena, ahí hay espíritus. Y cuando atravesaba por esos lugares se me ponían los pelos de punta, la carne como piel de gallina, y tenía un miedo, un terror. Me acuerdo de niño, yo vi una película, en ese tiempo pasaba una película de unos animales que invadieron el mundo y se metían por las casas, devoraban a las personas, y cuando las personas, por ejemplo, iban a prender la luz, entraban a su casa y tocaban el interruptor, a veces como todo era oscuro, venían esos animales, le agarraban la mano y se le trepaban. Eso yo veía en esas películas cuando yo era inconverso, era niño, y veíamos esas películas que salían por la televisión. Me afectaron, me quedé traumado, y varios años yo no podía acercarme, y cuando iba a prender la luz en algún cuarto de mi casa, tenía miedo. Me venía en ese momento la idea de esos monstruos, de esos seres, y pensaba como que me iban a tocar, me iban a agarrar. Hay personas que quedan traumados por cuando los asaltan, cuando mujeres que las violan, y niños que violan, y otras cosas que
que todos los seres humanos en algún momento han tenido que experimentar. O por ejemplo, usted se ha chocado el carro donde iba y usted tuvo que experimentar y fue traumático, y eso lo marca para toda la vida, gloria a Dios. Pero cuando usted aprende a alabar a Dios, todos esos temores van disminuyendo, todos esos miedos, esas fobias se van. Cuando yo conocí a Dios y tuve mi experiencia con Dios, cuando me di cuenta ya no tenía miedo a nada de eso, y podía estar en un cuarto oscuro e ir a una casa donde había oscuridad y sin ningún problema, sin ningún miedo. En este momento hay mucha gente que vive con mucho miedo y con mucho temor. Algunos tienen miedo de salir a la calle, algunos tienen miedo de subirse a un bus, de subirse a un tren. Yo viajo en avión permanentemente y he visto algunas personas que tiemblan, del solo hecho de estar en un avión tiemblan. Ellos en su mente, ellos piensan que el avión se va a caer, que el avión va a venir una turbulencia y eso va a derribar el avión. Es cierto que los aviones se caen, gloria al Señor, pero los carros también chocan y también hay accidentes. Pero si hablamos estadísticamente, viajar en avión es muchísimo más seguro que viajar en carro. Que por ejemplo yo irme a mi casa, corro más riesgo que irme en un avión, hermano. Bendito sea el Señor. Pero de todas maneras, hay personas que le tienen miedo al tren, le tienen miedo al barco, porque piensan que se van a hundir, porque han tenido un trauma, o han visto una película, o algo les viene. Entonces, cuando los hombres y las mujeres se llenan de miedo, de temores, uno no vive en paz, no vive tranquilo. Pero cuando viene el poder de Dios, Dios quita todos esos miedos. Gloria a Dios. Y la única manera en que usted se llene del poder de Dios y usted se llene de fe es alabando a Dios. Cuando usted empieza a alabar a Dios, entonces su concepto de Dios, su idea de Dios crece, hermano, se agiganta. Y eso a usted le da una confianza absoluta. Bendito sea el Señor. Porque dice en el verso 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Gloria a Dios. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Ustedes saben que para el contexto del hebreo, de las personas de la antigüedad, una roca, imaginar una roca, en muchas partes de la Biblia se habla de la roca, cuando construyó sobre la roca. También dice en el Salmo 40, dice: pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me sacó del lodo cenagoso. O sea, dice el salmista que estaba en un lugar donde había lodo, la tierra se movía, era pantanoso y como que se había hundido, y cada vez que quería salir se hundía más. Y dice: pacientemente esperé y vino Jehová y me sacó del lodo. Y dice: puso mis pies sobre la roca. Usted imaginariamente compara la inestabilidad de las aguas pantanosas, del lodo cenagoso. Es como un pantano. Compara eso con la roca. Yo estoy acá en este altar, es como si estuviera sobre una roca, porque es sólido. La roca tiene la particularidad que es sólida, que es inconmovible. Usted puede ver rocas gigantes, hay rocas gigantes. Y para el pueblo de Israel, la roca era importante, en primer lugar, cuando había tormentas, pero también era importante cuando ellos se cubrían del sol. Cuando el sol venía de cierto lugar, o se pone, el sol empieza a esclarecer el día,
y el sol empieza a elevarse, entonces se puede poner en la parte de la roca donde no le dé el sol. O sea, la roca era un elemento que cuando ellos lo encontraban en el desierto les podía cubrir del sol. La roca también era importante cuando venían los animales a querer atacarlo. Se subían a la roca y estaban seguros en la roca. Pero también acuérdense cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y Dios le dijo a Moisés que tocara y que le diera orden a la roca. Primero Dios le dijo que tocara la roca. Gloria al Señor. Y de la roca, había una roca gigante, y la roca Dios hizo que saliera agua en abundancia. Entonces ellos veían que la roca, gloria a Dios, o sea, mentalmente el agua salía también de una roca que Dios había enviado o que Dios permitía que esté ahí, y se abrían forados en la roca y salía el agua en abundancia. Bendito sea el Señor. Por eso, conociendo ellos que la roca y las rocas eran sólidas, eran firmes, inconmovibles, entonces hace un paralelo y dice así: Dios, Él es la roca, porque Dios es el que da protección, porque Dios es el que cubre del sol. Dios los cubría del sol incesante, Dios los cubría del frío, Dios los protegía de los enemigos, Dios les suplía, Dios les daba el agua a través de la roca. Por eso dice, Él es la roca. Dios es la roca inconmovible de los siglos. Bendito sea el Señor, cuya obra es perfecta. Mire, dice cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Dios es justo y es recto. Esta es una respuesta de parte de Dios a todos los detractores, a todos los enemigos que se levantaron dentro del pueblo de Israel y que eran judíos y también extranjeros y que cuestionaron a Dios y que dijeron en algún momento, acuérdense, ellos dijeron, Jehová nos ha sacado de Egipto para matarnos en el desierto. Ellos llegaron a decir, Jehová nos ha sacado de Egipto para que nuestros hijos mueran en el desierto, lo cual era falso, porque Dios nunca va a hacer algo para que te haga mal a ti. Yo nunca puedo esperar de Dios, jamás. Yo puedo pensar que Dios pueda hacer algo para dañarme, que Dios puede hacer algo para que a mí me vaya mal. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Pero al mismo tiempo, Dios es un Dios de verdad. En Dios no hay iniquidad. Dios es justo y recto. Entonces Dios condena la maldad, Dios condena la mentira, Dios condena la injusticia, Dios condena el abuso, Dios condena el adulterio, la fornicación, la brujería, la hechicería, todo lo malo. Dios lo condena porque su naturaleza es santa y justa. Entonces, cuando las personas persisten en el pecado, cuando las personas se obstinan en hacer lo malo, entonces Dios se vuelve su enemigo. Y yo le digo, Dios no quiere ser enemigo de nadie. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. O sea, si Dios se dispone, gloria a Dios, si Dios se dispone a ayudarte, a bendecirte, y Dios te respalda, Dios es una gran bendición. Es lo más grande que nos puede suceder, lo mejor. Pero si tú eres de las personas que eres enemigo de Dios, porque en primer lugar te obstinas en tu pecado, en tu rebelión, entonces ahí Dios se vuelve un Dios de ira. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Dios nunca va a pasar por alto un pecado.
Dios nunca va a tapar un pecado. Hay hombres que tapan pecados. Hay personas que tapan pecados. Hay esposas que le tapan el pecado a sus esposos. Esposos que le tapan el pecado a sus esposas. Y hay personas que se tapan entre ellos. Si un ladrón roba, le tapa al otro ladrón, lo cubre, lo justifica. Pero el Dios de la Biblia no tapa el pecado de nadie. El Dios de la Biblia es un Dios justo y recto. Y por eso hay muchas personas que quisieran cambiar el concepto de Dios, o que quisieran que Dios sea diferente. Hay personas que quisieran que Dios sea un tapapecado, que Dios sea un alcahuete, que Dios sea un Dios tonto que no ve nada, ciego, sordo y mudo. Pero el Dios de la Biblia no es así. Si usted ha pensado, usted quiere un Dios de esa manera, usted se equivocó siguiendo a Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Hay religiones, hay muchas religiones, y hay religiones en que enarbolan, entre comillas, la verdad. Pero ¿qué le diría a usted si yo fuera y mi religión a mí me permitiría tener 4 mujeres, vivir con 4 mujeres, con 5 mujeres? ¿Qué pensaría usted de ese Dios? Que inclusive permitiría que yo o cualquier hombre acá de 40, 50, de 30 años pueda casarse con una niña de 8 o 10 años. Eso es una abominación. Que un hombre adulto use sexualmente a una niña, a un adolescente, eso es abominación, perversión. Eso, gloria a Dios, jamás Dios lo va a tolerar. Bendito sea el Señor. Pero hay religiones que dicen que sí. Hay religiones como por ejemplo cuando la iglesia mormona empezó su predicación, los hombres podían tener varias mujeres porque en la doctrina de ellos estaba de que cuando uno tenía más hijos iba a tener más descendencia en el cielo. Yo pienso que eso lo inventaron adúlteros, hermano. Eso lo inventaron personas que les gustaba tener varias mujeres y les gustaba tener varios hijos, eran promiscuos, eran polígamos, gloria a Dios, y entonces dijeron vamos a inventar una religión. De hecho que el diablo y los demonios están atrás de esa doctrina y esa herejía, porque el modelo de Dios es para cada hombre una mujer y para cada mujer un hombre. Gloria al Señor. Para el modelo de Dios no está que un hombre esté con otro hombre, una mujer con otra mujer. Eso no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es perfecto. Y entonces se inventan religiones para justificar un montón de cosas. Mire, inclusive en la antigüedad habían religiones como por ejemplo para la diosa Acera, y era una religión de prostitución idolátrica. Y entonces la manera de agradar a ese dios o esa diosa, porque era la diosa de la fertilidad también y madre de muchos dioses, madre de 70 dioses, y tenía sus sacerdotisas. Entonces los hombres iban al templo de esa diosa a tener relaciones sexuales con las sacerdotisas, para que de esa manera estén dando un tributo a esa diosa. Entonces las mujeres de esos hombres no lo veían como un adulterio, decían mi esposo está yendo a rendir culto a la diosa, está bien eso. Pero eso es el hecho que un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, sea bajo el pretexto que sea, eso se llama adulterio. Y eso Dios lo condena. Que no, que me obligaron, que si no me botan del trabajo, que si no yo no tengo acceso a tales cosas, eso es un cuento. Pero cuando una persona tiene principios, guarda su pacto matrimonial.
Porque hay mujeres que pueden justificarse y decir, no, es que en el centro de trabajo mi jefe me obligó, si no me botaba el trabajo, si no me acostaba, entonces te vas a acostar con todo el mundo que te presiona. Eso se llama adulterio, eso desagrada a Dios, eso es una abominación, eso es un pecado terrible. Bendito sea el Señor. Sea bajo un manto de religiosidad, pero de toda manera, por eso le digo, gracias a Dios tenemos la Biblia, y en la Biblia se nos abren los ojos. Gloria al Señor. En el verso 5 dice, la corrupción no es suya, no es de Dios, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Algunas personas en algunos debates sobre el tema de la evolución o la creación han deslizado ciertas ideas como que si los hombres pecan, entonces dice Dios creó el pecado, Dios hizo el pecado. Dios no hizo el pecado. Dios hizo todas las cosas incluyendo el pecado. Dios no hizo el pecado. Jamás Dios hizo un ser humano para pecar. Dios no hizo ni al diablo. O podemos decir, Dios hizo a Luzbel, pero Luzbel se volvió diablo. Dios no hizo al diablo. Dios hizo un ser en el cielo, hermoso, precioso, un ángel, para que le adore. Un ángel en el cielo que tenía un poder tremendo, que Dios lo había dotado de capacidades. Lo dotó con capacidades musicales, con una inteligencia tremenda, con una belleza tremenda. Pero ¿qué es lo que dice? Que ese ángel en el cielo se rebeló. Dice la Biblia en Ezequiel 28, Isaías 14, dice que corrompiste tus vestiduras, corrompiste tu sabiduría, profanaste tu santuario a causa de tu hermosura. O sea, empezó a endiosarse, empezó a mirarse él mismo. Gloria a Dios, en vez de mirar a Dios, se empezó a comparar con los ángeles. Dijo, yo soy más, tengo más capacidades, soy más brillante, soy más hermoso. Yo debería estar al lado de Dios. Yo debería estar al mismo nivel de Dios. Eso es cuando los hombres también se engrandecen. Cuando los hombres se engrandecen porque tienen capacidades literarias, porque tienen capacidades o desarrollan en los deportes, en el arte, en alguna cualidad, o una mujer llega a ser hermosísima, gloria a Dios. De hecho que hay mujeres hermosísimas y los hombres y quieren tomarse fotos y son importantes y todos la buscan o lo buscan, llegan a endiosarse, a creerse superiores y se vuelven un ídolo y quieren ocupar el lugar de Dios, y por eso se vienen abajo y por eso pierden todos los valores, porque Dios los suelta. Alabado sea el Señor, para que la gente vea que son ídolos de barro, para que la gente vea que son seres humanos comunes y corrientes. Que si es una persona que escribe 100 libros, 200 libros, que si es una persona que sabe mucha matemática, que es una persona que es un buen actor, que tiene esas capacidades, no es para idolatrarlo, no es para reverenciarlo, no es para engrandecerlo. Nosotros tenemos que aprender a engrandecer solamente a Dios. Gloria al Señor. Porque el hombre se corrompe, la mujer se corrompe, a un líder religioso corrompen sus vestiduras. ¿Sabe cuándo corrompen sus vestiduras? Cuando empiezan a poner su mirada en ellos mismos, a exaltarse, gloria a Dios, a decir que ellos son, que por ellos, que mi capacidad ha hecho que la iglesia se llene, que mi capacidad ha hecho que la obra crezca, mi capacidad. Eso no es así, porque la obra siempre la hace Dios. El hecho que Dios a uno le haya permitido ser parte del plan de Dios es un gran privilegio, porque el apóstol Pablo aborda ese tema y le dice a la iglesia,
Dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Tienes inteligencia? ¿Eres una persona que puedes enseñar? ¿Eres una persona que tienes cualidades dentro de la obra? ¿Eres una bendición dentro de la iglesia? Dios te usa, gloria a Dios, como colaborador en diferentes áreas, pero todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y por eso, mire, por eso Pablo dice, si todo lo has recibido, ¿de qué te jactas entonces? ¿De qué te jactas? ¿Por qué te engrandeces? ¿Por qué proclamas tu nombre? Tienen que mencionar mi nombre. No han mencionado mi nombre. Y si no mencionaron tu nombre, basta que mencionen el nombre de Cristo. Hay personas, ¿verdad? Hay personas que se enferman cuando estamos mencionando a alguien y no mencionaron mi nombre y hacen cuestión de estado. Yo digo, con tal que mencionen a Cristo, yo estoy feliz. Alabado sea el Señor. Y si no mencionaron mi nombre, mejor para mí, para mantenerme humilde, para reconocer que no soy nada, que todo lo que tenemos y todo lo ha hecho Dios. Por eso vemos que la corrupción no es de Dios, hermano. Si nosotros nos vamos al cielo, antes que Dios creara todo acá, gloria a Dios, la corrupción de los ángeles en el cielo no vino de Dios. Dios hizo ángeles perfectos, hermosos, pero se corrompieron. Luego en la tierra, Adán y Eva pecaron. Dios no quiso que pecaran. Dios les dijo, les dio orden. Ellos no tenían por qué pecar. No había motivo para pecar. Alguna persona puede decir, yo robé un pan porque mis hijos tenían hambre. No se justifica, yo no justifico un robo. Pero podemos decir, bueno, este estuvo al extremo, no le quedó otra cosa. Debería haber hecho otra cosa. Pero Adán y Eva no tenían esa apretura. Adán y Eva no fueron, gloria a Dios, coaccionados. No fueron puestos en estrecho. Alabado sea el Señor. A veces uno va a una reunión de trabajo y a veces a uno le dicen toma o fuma. Y entonces uno dice, no, yo no tomo ni fumo, yo soy cristiano. Y hay personas que se molestan. ¿Por qué no vas a tomar? Me estás faltando el respeto, dicen algunos. Me estás humillando. Porque entienden que tomar y fumar es una diferencia, es como reconocer y valorar lo que nos están dando. Alabado sea el Señor. En una ocasión mi tío, el hermano de mi papá, estábamos en la boda de mi hermano menor y entonces me dice, toma, salud, me dijo, sobrino. Y yo le dije, tío, no, yo no tomo, yo vení un ratito porque es mi hermano menor que se casa y no tomo. ¿Me vas a hacer eso a mí? Me dijo. Se molestó mi tío. Yo soy tu tío, me dijo. Yo te conozco a ti, te he cargado. Y me empezó a hablar. Y yo le digo, tío, Dios me dio sabiduría. Precisamente por eso, le digo, si usted me ama, yo a usted lo quiero, tío, lo aprecio. Pero si usted me ama, no me pediría eso. Se asustó, me dijo, ¿pero por qué? ¿Que tienes alguna enfermedad? ¿Te cae mal? Yo le dije, no, tío, es que yo no tomo. Le digo, desde que me convertí a Cristo no tomo. Gloria a Dios. Y le digo, tío, si yo tomara, yo me sentiría el hombre más infeliz de la tierra. Y entonces me dijo, si es así, sobrino, me dijo, está bien, no tomes, me dijo. Alabado sea el Señor. Pero hay personas que se molestan o nos dan un cigarrillo, fuma, no fumo, ¿por qué? No, porque no fumo, no me gusta. Y a veces, y tocamos el tema, yo soy cristiano y el vicio no va con los cristianos. Alabado sea el Señor. Por eso Adán y Eva
no fueron puestos en estrecho. Ellos lo tenían todo, todo el viento a su favor, tenían toda la bendición de Dios, todo materialmente hablando, climatológicamente hablando, era un Edén, vivían en un Edén, tenían un huerto. Y por lo que enseña la Biblia, porque la Biblia habla del Edén y habla que habían 3 ríos principales. Y usted sabe que entre un río y otro hay una distancia inmensa. Y al mencionar esos ríos, entonces el Edén era inmenso, era muy grande. Habían miles y miles de árboles, de todo tipo de fruta, todo tipo, gloria a Dios, de alimento. De tal manera que si hablamos de hambre, no tenían hambre. Si hablamos de apetito sexual, ellos eran hombre y mujer, no tenían problema. Bendito sea el Señor. Es más, Adán no tenía ni siquiera la tentación de un adulterio, porque solamente había un Adán y solamente tenía una Eva. Alabado sea el Señor. Él no tenía ese problema, ni Eva tampoco. Muchas cosas, muchas presiones que tenemos nosotros, ellos no las tenían. Bendito sea el Señor. Pero sin embargo sucumbieron, pecaron, erraron, fallaron, traicionaron a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra, de sus hijos es la mancha. Y luego dice, gloria a Dios, generación torcida y perversa. Mire, esta expresión es dura. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, generación, ustedes, la mayoría, son torcidos y perversos. Esa es una expresión muy dura. Pero si usted ve todas las cosas que ellos hicieron y que casi todos los adultos murieron, confirma que eran torcidos y perversos. Bendito sea el Señor. Por eso no podemos decir Dios es el culpable. Dios no es el culpable. Algunos dicen Dios es el culpable que yo caiga. Yo caí porque Dios hizo que yo cayera. Ya hemos estudiado también, hermano, cuando hemos hablado de Deuteronomio 27 y 28, cuando hablamos de que el hombre tomará a su mujer, se casará y no disfrutará de su mujer. Algunos han tomado como que si la mujer te es infiel o el hombre te es infiel, esto es un juicio de Dios. Eso no tiene nada que ver. Si tú eres fiel a Dios y tu mujer es infiel, no es un juicio de Dios. Ese es problema de tu mujer. Si tú eres fiel a Dios, hermana, y tu marido es infiel, sea creyente, sea inconverso, eso no es un problema tuyo. Eso es un problema de tu marido con Dios. Digo, si tú eres fiel, si tú estás orando, tú estás buscando de Dios, porque no puede ser que si eso fuera así, entonces si usted está orando buscando de Dios, entonces ¿cómo te va a caer un castigo, un golpe de esa manera? Lo que pasa es que todos los seres humanos tenemos libre albedrío. Alabado sea el Señor. Y al final cada uno responderá a Dios por su propia vida. Pero claro, uno tiene que orar. Yo pienso que todas las esposas tienen que orar por sus esposos. Salen a trabajar, hacen taxi, están a veces en contacto con mujeres, con personas del sexo no femenino, gloria a Dios. O si eres un varón y tu esposa está trabajando, está en contacto con personas del sexo masculino, y entonces tú tienes que orar para que Dios la ayude, la guarde y no se descuide. El asunto es que no se descuide. Alabado sea el Señor. Pero a veces hay mujeres que le ruegan a sus esposos, le dicen que vengan al templo, les piden, anda al templo, y esposos que no quieren ir al templo, no quieren buscar de Dios. Entonces son presa fácil en la mano del diablo. Si una mujer, sea joven, mayor, sea soltera, casada, está trabajando, por ejemplo, jovencitas que están estudiando, si son cristianas verdaderas y aman a Dios y son decentes y honestas, nunca
estarán cometiendo fornicación. Porque yo conozco personas en el mundo, os digo, personas que no son cristianas y hombres que no son cristianos y que se guardan porque son decentes, son honestos. Alabado sea el Señor. Pero si hay personas que aún siendo evangélicos y evangélicas se corrompen, mujeres como perritas y hombres como perritos en las universidades, en centros de trabajo, entonces allá ellos con Dios. Alabado sea el Señor. Pero yo he aprendido una cosa, que uno tiene que guardar su vestidura, y si tú guardas tu vestidura, Dios te va a ayudar, hermano. Gloria al Señor. Me acuerdo que hace muchos años el hermano Ortiz trae una enseñanza acerca de que si uno se guarda a sí mismo, el maligno no le toca. Algunos decían, no, es que la Biblia dice que Dios le guarda. Dios sí me guarda, pero yo tengo que guardarme a mí mismo. Cada uno de nosotros tiene que ser celoso guardián de a dónde estamos yendo, con quién conversamos, por dónde nos movemos. Gloria al Señor. Y ver que si peligramos en algún lugar, entonces hay que sacar los pies de ahí rapidito. Gloria al Señor. No le des lugar al diablo y para que el enemigo gane ventaja. Maravilloso el Señor. Entonces en el verso 6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, dice. No Él es tu Padre, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Verso 7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. El verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando Dios estableció las naciones, cuando Dios hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, y cuando Dios también, según el número de los hijos de Israel, también Dios los repartió por tribus y permitió que se estableciesen en lugares geográficos. Aquí está hablando de que Dios es el autor, de que cada persona esté en cada lugar. Dios quiso que nosotros naciéramos acá. De repente tú has querido nacer en Australia, en Italia, en Alemania, tener ojos azules, tener pelo rubio. Gloria a Dios. De repente alguien puede decir, no, ¿y por qué no nací con pelo rubio, con ojos azules, o con pelo castaño, o con piel de tal color? Pero eso no lo determinamos nosotros, eso lo determina Dios. Dios es el que hizo dividir los pueblos, Dios puso las personas, y uno no es más ni menos por el color de la piel, ni por el color de los ojos, porque esas divisiones y esas percepciones que son racistas son obra del diablo, es una maldad. El cristiano no es racista. Bendito sea el Señor. El cristiano no puede discriminar. Todo cristiano sabe que si hay un principio básico en el cristianismo es la no discriminación. Nunca podemos discriminar. Antes, en el tiempo de los años 75, 80, se hablaba de los que venían de la sierra, decían cholo, serrano, y se burlaban. Eso ha bajado, gracias a Dios. Y al negro, y habían chistes para los negros, y habían chistes para los chinos, y habían chistes para todos. Gloria a Dios. Entonces, eso es producto de cuando la gente se vuelve y empieza a discriminar y a burlarse por la forma de hablar, por el tipo de pelo, por la nariz, que si es aguileña, que si es larga, que si es chica. No obra del diablo.
Dios no quiere eso. Alabado sea el Señor. Eso es una obra del diablo que ha afectado mucho. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios, eso ha influido mucho Hollywood. Hollywood con sus películas y sus referentes. Cuando digo referentes es su modelo de hombre, su modelo de mujer. Ellos ponían esos modelos de hombre y de mujer. Entonces todo el mundo quería ser así. Era una manera de racismo. Era una manera de decir, ellos son superiores. Este es el ideal del hombre, de la mujer, como lo hizo Hitler. Aquí esos modelos no existen, no deben ser. Al menos en el aspecto físico, no. Porque como Cristo dijo, nadie, por más que se esfuerce, puede añadir a su estatura un codo. O sea, yo soy bajo, gloria a Dios, y a estas alturas querer ser alto, por favor, hermano, ya yo no puedo crecer más. Y si por no crecer voy a sentirme mal, voy a sentirme deprimido, voy a sentirme triste, sería una obra del diablo. Y si tú eres bajita o muy alto o gordo o todas esas condiciones, gloria a Dios, o el color de la piel, entonces si eso me va a afectar a mí, mira, cuando uno es cristiano, uno rompe con todo eso. El cristianismo nos enseña a ver a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Aquí puede venir un general 5 estrellas, puede venir un almirante, puede venir un premio Nobel, y nunca va a ser más que ninguno de ustedes, porque delante de Dios todos somos igual. Bendito sea el Señor. Bueno, dice la palabra de Dios en el verso 9, dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, ¿no? Gloria a Dios. La porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Ahí el giro de la palabra va hacia la porción, la herencia. Lo que Dios ama es su pueblo. Jacob es la heredad que le tocó a Dios, es su tesoro de Dios. En otras palabras, Dios ama a Jacob, Dios ama a Israel, Dios ama a su pueblo. Ahora el pueblo de Dios ya no es Israel, el pueblo de Dios es la iglesia. Dios ama a su iglesia. Dios tiene planes para Israel, pero Dios ahora con quien se deleita es con su iglesia. Porque la Biblia dice que el pueblo de Israel está en desobediencia, está en pecado, está en rebeldía, está en rechazo al Mesías. Mientras ellos no acepten a Cristo, ellos están en pecado. Y Dios, gloria a Dios, está airado contra ellos. Bendito sea el Señor. Pero ellos fueron su pueblo. Por eso nosotros amamos al pueblo de Israel. Y todos nosotros tenemos que amar al pueblo de Israel y orar por la paz de Jerusalén. Pero quiero ir terminando, amados hermanos. Gloria a Dios. Dice que es la porción de Jehová, es su pueblo. Pero en el verso 10 dice, le halló en el desierto y en yermo de soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó al pueblo de Israel a través de sus mandamientos, de su palabra. Lo guardó como a la niña de su ojo. Dios cuida a su pueblo, Dios ama a su pueblo. Si lo aplicamos a nosotros, si usted, que no es israelita, yo no soy israelita, soy peruano, pero si usted es del pueblo de Dios, porque usted es cristiano, porque usted es fiel a Dios, usted es como la niña del ojo de Dios. Eso es como para decir que a usted le pueden querer tocar. Mire, le pueden querer tocar cualquier parte y le van a tocar porque lo agarran de prendido, pero en la niña el ojo es bien difícil. Es la parte que nosotros cuidamos porque a través de la visión es lo más cercano que tenemos. Cuando viene algo hacia acá, inmediatamente reaccionamos. Es lo que más cuidamos.
Bendito sea el Señor. Por eso es la similitud, y por eso es esa expresión como a la niña de su ojo. Si algo Dios cuida, es a su pueblo. Si a alguien Dios cuida, es a su hijo, a su hija. A los hijos de Dios, Dios los cuida. Luego dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. El verso 13 dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Dios lo bendijo, mantequilla de vaca, leche de oveja, grosura de cordero, carnero de Basán. Pero el verso 15 dice, pero engordó Jesurún, que es decir justo y recto. Es una manera cariñosa, más íntima, de decir, como decir mi hijo. Engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El pueblo de Israel, eso es, mire hermano, esto es profético, porque esto todavía no se dio. Cuando estudiaba esto me di cuenta. Si esto lo vemos ahora, decimos sí, eso pasó con Israel. Eso todavía no había pasado con Israel. Eso es lo que Dios está profetizando, lo que le iba a suceder a Israel cuando entrara a la tierra prometida. Ahí Israel engordó, ahí, gloria a Dios, se cubrió de grasa. Dice, menospreció la roca de su salvación, abandonó al Dios que lo hizo. Lo despertaron a hacerlo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios. Lo dice como que fuera ahí, como que se hubiera pasado, pero es una profecía, todavía no se había dado. Alabado sea el Señor. Verso 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo Dios, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a hacerlo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con ídolos. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar, hermano. Entonces Dios dice, como consecuencia de eso, yo amonestaré, o yo amontonaré males sobre ellos. El verso 23, el verso 24 dice, devorados de fiebre ardiente, consumidos serán de hambre. Empiezan los juicios de Dios. En el verso 29, para ir concluyendo, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. El verso 30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Cuando Dios los había abandonado, eso pasaba. Gloria a Dios, eran débiles. Dice, ¿cómo podría eso pasar si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. La roca de los impíos, de los paganos, no es como Dios, hermano. Gloria a Dios. Y aún nuestros enemigos son de ello jueces. Nuestros enemigos saben, gloria a Dios, cómo realmente actúa y obra Dios. Pónganse todos de pie. Quiero orar. En esta tarde quiero hacer una oración por aquellas personas que han venido. Usted ha descuidado su roca, al Dios Todopoderoso. Usted se ha alejado de Dios, usted está lejos de Dios, usted está haciendo cosas que no agradan a Dios. Levante su mano, dígale, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento, quiero arreglar mis cuentas contigo, te pido perdón, Señor. Si usted en esta tarde le dice, Señor, ayúdame, cámbiame, te he fallado, Señor, he hecho cosas que no tenía que haber hecho, me he descuidado, pídale perdón a Dios. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Venga aquí al altar, yo quiero orar por usted, por todas aquellas personas que están en necesidad, que quieren la ayuda de Dios, que necesitan la ayuda de Dios. Vamos a hacer una oración.
Vamos a orar. Toda la iglesia nos respalda en esta oración. Vamos a orar. Acá hay vidas que están pasando, que realmente son sinceras y que reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya y vamos a hacer una oración por todas estas vidas que están aquí. Usted está aquí, usted ha pasado acá al altar. Repita conmigo esta oración. Usted diga: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, perdóname todos mis pecados. Me humillo delante de ti. Te pido perdón, Señor. Te pido que me cambies, que me libertes, que me ayudes, que me bendiga. Te entrego mi vida. Señor, sálvame, Señor. Tócame, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Padre Celestial, te pido por cada hombre y por cada mujer que está aquí. Te pido que pongas tu mano poderosa. Te pido, Señor, que desbarates toda obra de las tinieblas, que reprendas toda obra del diablo, Señor, que operes maravillas, prodigios, señales, Señor, que te glorifiques en este día, en el nombre de Jesús, sobre cada hombre y cada mujer. Tócalos, Señor, sálvalos, libértalos, Padre, de toda obra mala, de toda obra perversa, Señor. Toca, Señor, santifica, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que toques. Te pido que cambies, que transformes. Te pido, Dios mío, que obres, que operes, Señor, un milagro, Señor, de liberación, de cambio, de transformación, Padre. Pon tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor. Cada persona que está aquí, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu mano. Gracias te damos. Mira los que están enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Cantamos un coro. Esta semana nos llevan en esta parte. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Cuya obra es perfecta. Pueden ir a sus asientos con la bendición del Señor. Tenemos culto todos los días. Culto, gloria a Dios, todos los días aquí se predica la palabra de Dios, exceptuando el día lunes, pero del martes al domingo estamos acá. Y hoy día en la noche tenemos un culto precioso también. Gloria al Señor. Nos estamos preparando para nuestra convención gloriosa que se va a realizar en el mes de septiembre del 11 al 19. Reunión con todos los maestros de la escuela dominical, aire libre con toda la iglesia a las 4. Se invita a todas las damas al ayuno el día martes, gloria a Dios, martes 15. Y reunión de oración de redes sociales
los hermanos que están trabajando y apoyando. Oración por Camila González, restauración de su matrimonio. Vamos a orar, hermano, para recoger las ofrendas. Nuestra hermana Genoveva nos va a llevar en esta parte, ella es obrera, gloria a Dios, y presidente de las damas, y nos va a llevar en esta parte en la oración por las ofrendas, y luego nos va a dirigir en un cántico, y esta ofrenda que recogemos nos ayuda para cubrir los enormes gastos que tenemos en la obra del Señor. En la obra hay muchos gastos porque alquilamos locales, compramos, estamos pagando terreno que hemos comprado para evangelizar camino a la carretera Canta, y así que esta ofrenda es muy importante. Nuestra hermana nos va a llevar en esta parte. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermanos. Bendito Dios, le doy gracias al Señor por concederme esta gran bendición de orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Les invito a todos a inclinar su rostro y a levantar sus manos. Bendito Dios, aleluya. Padre Santo, precioso Dios, maravilloso, altísimo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar un día más en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta hora, Señor, que tú bendigas los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice al Ador alegre, Padre de la gloria. Bendícelo el 100%, precioso Dios. Bendice los hogares, bendices aún sus trabajos, Señor. Aquellos que no tuvieran, Señor, súpleles con un trabajo, Padre. Todo esto, precioso Dios, te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y a ofrendar con gozo y alegría. Y mientras ofrendamos, vamos a alabar al Señor con ese corito que dice: el cielo es el trono de mi Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Alábale al Señor con gozo y alegría, hermanos. Bendito Dios. El cielo es el trono de mi Dios.